Ok, entonces arranquemos. Entonces les decía que nuestra serie se llamó Conociéndote a ti mismo. Hoy es el cierre y hoy vamos a hablar del propósito. Te decía que estoy seguro que Dios quiere hablarte el día de hoy, así que te voy a animar a que prestes oído atento a lo que Él quiere decirte y extrae lo que aplique específicamente a tu vida, ¿ok? Bueno, entonces se llama Propósito Yo Ya Soy. Acuérdense que cada uno de los títulos tenía, digamos, como un complemento. Y el primero fue Identidad, que tenía que ver con lo que es Yo Soy. El segundo tema que estuvimos viendo hablaba acerca de la seguridad, Yo Soy en. El tercero fue Pertenencia, Yo Soy de. Y el día de hoy tiene que ver con el propósito que quiere decir Yo Ya Soy. Y algo que debemos tener claros es que cuando tenemos un propósito en nuestra vida, y que todos y cada uno tenemos uno, lo que quiere decir es que yo ya soy lo que Dios dijo que soy. Eso es mi propósito. Entonces, cada uno deberíamos tener conocimiento pleno de lo que realmente Dios ya dijo que yo soy, porque ese es mi propósito, esa es mi realidad. Entonces, quiero remontarme de manera, en primera instancia, a lo que el Génesis está hablando, porque ahí arrancamos con un propósito que todo mundo tenemos y que es un propósito que si entendemos desde ese principio, lo demás va a ser mucho más fácil de entender y mucho más claro en nuestras propias vidas. Entonces, si tú te remontas al Génesis, tú vas a ver que ahí habla acerca del diseño original y tú puedes ver en Génesis 1.22 y en Génesis 1.28 que de lo que está hablando es acerca de fructificar, de multiplicar y de sojuzgar y señorear sobre la tierra. Entonces, por lo menos ahí hay tres propósitos originales que cada uno de nosotros tenemos. El primero, que tiene que ver con fructificar, tiene que ver con el establecimiento del reino y con producir. El segundo tiene que ver con multiplicaos, que tiene que ver con dar vida, procrear, y en el ámbito espiritual con hacer discípulos, pero tiene que ver con desarrollar, con producir y ser próspero. Eso está hablando acerca de lo que es multiplicados. Y en la parte de señorear es tener dominio, es decir, que vivamos el reino y nosotros tenemos dominio sobre toda la creación. Es decir, sobre todo lo que se mueve en el ámbito donde nosotros nos movamos, nosotros tenemos dominio sobre todo ello. En algún otro momento te he comentado que hay diferentes reinos sobre los cuales tenemos dominio y, por ejemplo, por mencionarte algunos, está el reino químico, está el reino angelical, está el reino demoníaco. Entonces, nosotros tenemos ese dominio sobre cualquier cosa creada. Eso es algo que debe darnos como confianza porque el propósito original que nosotros tenemos tiene que ver con todo ello, con establecer el reino, pero no solo con establecerlo, sino también con vivirlo. O sea, nosotros tenemos toda esa capacidad. Quiero darte la definición de reino por si tú no la has tomado, no la has anotado, pero hemos estado hablando y enfatizando en la congregación, en las celebraciones presenciales, acerca del reino. Y en términos prácticos, el reino es la expresión de autoridad, de poder y de la voluntad de Dios entre los hombres y las relaciones entre los hombres. ¿Ok? Y es en donde la voluntad de Dios se cumple, ahí se establece su reino. Entonces, bueno, ese es simplemente como un término para que tú sepas a qué nos referimos cuando estamos hablando acerca del reino. Ok. Ahora, como te decía, en nuestras celebraciones presenciales hemos estado enfatizando acerca del reino, de las expresiones del reino, y también vamos a estar hablando acerca de principios prácticos, para que tú tengas no solamente la teoría, sino cómo aplicar todos esos principios y expresiones del reino en tu propia vida, porque de eso se trata la vida cristiana. Y tu propósito tiene que ver con ello, tiene que ver con que establezcas el reino, pero con la importancia de que tú puedas vivirlo. Ese es tu propósito original. Ahora, quiero comentarte que Dios nunca te va a encomendar algo sin capacitarte previamente para ello. Te lo voy a repetir, nunca Dios te va a encomendar algo, es decir, nunca te va a otorgar o a dar un propósito a ti específicamente
sin capacitarte previamente para ello. Tú puedes ver muchos ejemplos en la palabra, pero el día de hoy, por ejemplo, te quiero mencionar lo que habla Lucas 24, 45 al 49 y que tú lo puedes ver también en Hechos 1, versículo 4. Y es cuando Jesús precisamente les dice a sus discípulos que ellos son testigos y que ellos tienen que compartir. Y dice, iniciando en Jerusalén y de ahí pues se iba a expandir a toda la tierra, ¿no? Pero Él les da esa parte, pero les anticipa que serán investidos de poder. Es decir, te estoy dando una comisión, te estoy dando un propósito, pero te estoy dando todas las habilidades y todas las capacidades y las herramientas necesarias para que tú cumplas ese propósito que yo he establecido para tu vida. ¿Ok? Entonces, siempre que Dios te dé un propósito, siempre te va a dar la capacitación o las habilidades para que tú puedas cumplirlo. Entonces, en eso podemos descansar, en que Dios no espera que nosotros hagamos digamos, todas las cosas, porque sabe que a nivel humano nosotros no tenemos la capacidad, de alguna manera, de hacer la obra que Él está esperando que nosotros hagamos, porque nos estamos moviendo en un ámbito espiritual en el cual nosotros necesitamos un desarrollo. Pero finalmente Él nos ha dado el Espíritu Santo, que es el que nos está capacitando, el que nos está orientando y el que está poniendo en ti todas las habilidades y todas las capacidades para que tú cumplas tu propósito. Sea cual sea que sea tu propósito, tienes la ayuda plena del Espíritu Santo para que lo lleves a cabo. Entonces, en eso podemos descansar. Entonces, como te decía, en el Génesis tú puedes ver que te está hablando de fructificar, de multiplicarte y de señorear. Ese es como el diseño original. Si tú ves, pues evidentemente en la historia, cómo Adán y Eva, pues a través de ellos entra el pecado y cómo empieza a corromperse todo el diseño original. ¿Qué pasa cuando tú te vas a Génesis 9, versículo 1 y Génesis 9, versículo 7? Tú puedes ver que se está reconfigurando nuevamente el propósito que se había perdido originalmente, y las mismas palabras se las vuelve a dar Dios a Noé en un pacto. Y les vuelve a decir, los bendigo y les digo, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Es decir, les está reconfigurando el propósito original que tenían y está nuevamente hablando de los mismos conceptos que estábamos diciendo hace un momentito, ¿no? Fructificar, les está diciendo establezcan el reino, les está diciendo multiplíquense, es decir, den vida, procreen, pero también compartan pues lo que finalmente es esa relación con Dios, ¿no? Y tiene que ver con el enseñorearse de todas las cosas, el tener dominio y vivir la vida práctica del reino. A eso es lo que se está refiriendo nuevamente cuando está reconfigurando en el pacto que está haciendo con Noé después del diluvio, ¿ok? Entonces tú puedes ver que ese propósito inicial sigue vigente para ti y para mí. Nosotros tenemos las capacidades, porque eso es una configuración que toda la creación de Dios tenía, y máxime nosotros como hijos, de fructificar, de multiplicar y de henchir la tierra y de sojuzgarla. Entonces tenemos nuevamente esos principios dentro de nosotros y tenemos entonces, por ende, ese propósito original en nuestras vidas y cada uno tenemos la capacidad dentro de nosotros de llevarlo a cabo. Pasando como a un segundo plano, estaríamos hablando de que el propósito tiene que ver con lo que yo te decía, con lo que Dios dice que ya somos. Y tú puedes ver que en la Escritura hay varias ocasiones en las que se explica o se pronuncia la palabra vosotros sois. En 1 Pedro 2.9, ese te lo quiero leer y dice la palabra de nuestro Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú puedes ver que aquí hay te está diciendo tú eres y te está dando una referencia de lo que ya somos y eso es algo que Dios ya dijo que somos. Entonces somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios y tiene un propósito del por qué somos todo eso. Y Él está diciendo ahí
que debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, tenemos un propósito de ir y acercar el reino que por gracia nos fue acercado a nosotros. Como te decía, hemos compartido acerca del reino y creemos que la manera en la que el reino es acercado es a través de la gracia. Evidentemente nosotros no merecíamos el que el reino fuese acercado, pero eso fue algo que en la voluntad de Dios estuvo porque Él quería reconciliarnos con Él. Y entonces lo que Él está haciendo es acercarnos el reino a través de esa gracia. Pero la misma palabra de Dios está diciendo, lo que recibes de gracia lo tienes que dar de gracia. Ese es un propósito que nosotros tenemos y es a lo que se está refiriendo aquí en la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Tienes que anunciar las virtudes de aquel que te llamó, de aquel que acercó el reino a ti. Entonces, esto vuelve a tener el propósito de que nosotros tenemos que compartir y de establecer el reino y de vivir el reino. Porque yo creo que la manera más impactante de compartir es que la gente vea en ti un testimonio vivo. Es decir, algo que sea de manera muy práctica, algo que tú conoces, tienes que vivirlo. De otra manera, no va a impactar a la gente que está a tu alrededor. Entonces, nosotros te orientamos a que tú realmente vivas ese reino. Entonces, tú tienes, como yo te decía, esa encomienda de anunciar las virtudes de aquel, pero lo mismo pasa cuando Jesús le dice a sus discípulos, esperen en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Nosotros tenemos esa misma investidura. El Espíritu Santo nos fue enviado y está en nosotros de tal manera que es ese empoderamiento de parte de nuestro Dios para que nosotros podamos cumplir ese propósito que Él compartió y que nos está, pues de alguna manera, encomendando para que nosotros, pues lo cumplamos, ¿ok? Como yo te decía, no hay nada que Él te encomiende sin que te dé las habilidades, las capacidades y te enseñe de manera práctica a vivir ese propósito, ¿ok? Tú puedes encontrar, como yo te decía, varias situaciones que está hablando acerca de lo que nosotros somos. Tú puedes encontrar que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Está diciendo también en otro momento que somos pámpanos y que Él es la vid verdadera, que sin Él evidentemente no podemos hacer nada. Es decir, también está refiriéndose a que nosotros tenemos un propósito que cumplir, pero también nos está mandando a permanecer con Él, porque de Él va a fluir todo lo que tú requieras para que ese propósito que Él está impartiendo de manera particular a cada uno, pues pueda ser cumplido. Debemos entender que a pesar de que hay propósitos generales, también hay propósitos específicos, porque Dios es un Dios personal. Como la salvación es personal, también la relación que tenemos con Él es personal. Siempre lo hemos dicho, Dios no tiene nietos, no tiene compadres, no tiene más que hijos. Y entonces en esa relación de padre-hijo hay propósitos específicos para tu vida. Entonces ahorita de manera muy simple te he comentado hasta este momento que hay propósitos generales, ¿no? Como yo te decía, algo que somos todos, los que somos hijos de Dios, evidentemente, ahí sí hay una diferenciación. Tenemos los propósitos originales por los cuales fuimos colocados en esta tierra, que también tenemos que cumplir, pero esos son propósitos generales. Pero también hay una voluntad específica de Dios, y eso debemos entenderlo, que hay una voluntad específica para tu vida. Y en Efesios 5, versículos 15 al 18, te está diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, en el versículo 17, cuando te está diciendo que debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, se está refiriendo a una voluntad específica que Él tiene para tu vida. No sé si tú le preguntas o le has preguntado a Dios cuál es su voluntad específica para tu vida. Si no lo has hecho, yo te animo a que lo hagas.
En el versículo 18 te está diciendo también que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Como yo te decía, si tú quieres conocer tu propósito específico, algo que Dios tiene en su voluntad específica para ti, debemos incorporar al Espíritu Santo en nuestra vida, porque como te explicaba, el Espíritu Santo es la persona maravillosa de la Trinidad que está con nosotros para capacitarnos y para empoderarnos y para llevarnos a cumplir ese propósito. Ahora, no sé si tú has incorporado al Espíritu Santo a ese nivel para que Él guíe tus pasos y guíe tu caminar y te comparta la voluntad específica de Dios. Yo me he encontrado con diferentes personas a algunas de ellas les he preguntado si ellos han considerado el Espíritu Santo para conocer su propósito. Y bueno, hay de todas las respuestas, pero hay respuestas que me han dejado como pensando, porque hay personas que me dicen, no, es que yo no le he preguntado porque no quiero que me vaya a decir algo que va en contra de mi propia voluntad. Imagínate el riesgo que corremos si nosotros hacemos eso. Es decir, si yo no le pregunto al Espíritu Santo cuál es mi propósito, cuál es lo que realmente Dios tiene para mi vida, pues yo puedo equivocarme. Y creo que todos los que estamos acá tenemos testimonios de cómo nos hemos equivocado en la vida por no tomar a Dios en cuenta, por no preguntarle al Espíritu Santo que nos revele cuál es la voluntad específica de Dios para nosotros. Entonces, bueno, evidentemente cuando nuestra voluntad no está rendida a Dios, difícilmente lo vamos a incorporar en nuestra vida. Entonces, algo que es necesario e imprescindible en el reino de los cielos para que nosotros podamos vivir lo que Él quiere es que nuestra voluntad esté rendida. Ese es un principio del reino, que nuestra voluntad esté rendida para que entonces nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. De otra manera, se podría entender como una lucha de poderes. Está por un lado la voluntad de Dios, pero por el otro lado está la mía. Y evidentemente, ¿cuál va a ganar? Pues yo creo que la mía. Si mi voluntad no está rendida, pues entonces yo voy a hacer lo que yo quiero. Y muchas veces entonces ya cuando estamos en situaciones complicadas, entonces sí venimos delante de Dios y decirle, oye, pero ¿por qué estoy en esta situación? ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Por qué no tengo la victoria? ¿Por qué no cumplo los propósitos en mi vida? ¿Por qué las cosas no se me dan? Pues bueno, porque evidentemente no hemos considerado a Dios en la ecuación y entonces pues las decisiones que nosotros tomamos pues muchas veces son equivocadas. Si tú quieres vivir una vida de victoria, evidentemente tienes que considerar al Espíritu Santo para que sea Él el que guíe tus pasos y te dé a conocer esa voluntad específica de Dios. En Juan 16, versículo 13 te está diciendo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Es decir, Él no se equivoca. Él, conociendo evidentemente la voluntad de Dios para tu vida, va a ordenar tus pasos y los va a guiar a que tú vayas a cumplir ese propósito que Dios tiene para ti. Y te va a ahorrar pues muchas vueltas y muchos tropiezos en tu vida y entonces vas a poder llegar al punto exacto en donde Él quiere que estés. Dice, el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, va a notificarte aún el propósito que Dios tiene para tu vida, un propósito que vas a cumplir de manera inmediata o de manera futura. Entonces, el Espíritu Santo es, como yo te decía, la persona de la Trinidad que fue enviada para estar permanentemente con nosotros. Y que yo te animo a que realmente la incorpores dentro de tu vida, de tal manera que entonces tú puedas caminar en victoria. Y el último aspecto que quería comentarte acerca de del propósito de tu vida es que debemos declarar lo que Dios dijo que yo soy. Ahí en Proverbios 18:21 tú puedes ver el poder que hay en nuestra lengua. Dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, si nosotros nos mantenemos declarando lo que Dios dijo que ya soy o lo que Dios dijo que yo soy, entonces ese propósito vendrá a cumplimiento.
necesitamos evidentemente ejercer la fe, porque de otra manera, pues, ¿cómo vamos a declarar algo que no creemos que proviene de Dios? Y debemos estar claros que Dios siempre quiere expresar su voluntad en nuestras vidas. Él sí, Él quiere hablarte, Él quiere expresar lo que Él quiere de ti. Y muchas veces yo creo que hemos escuchado la voz de Dios, pero a veces desacreditamos o decimos, no, tal vez sean mis pensamientos, tal vez fueron mis emociones, no sé qué es lo que tú hayas pensado cuando hayas escuchado la voz de Dios, pero también estoy seguro que han venido ministros de Dios y se han acercado a tu vida y han expresado palabras que Dios ha dicho de lo que tú ya eres. Y algo que yo estoy seguro es que cuando Dios dice algo, las cosas ya son hechas. Es decir, ya están en el ámbito espiritual, ya existen. Simplemente que hay ciertas limitaciones para que eso que existe en el ámbito espiritual cobre vida en nuestro ámbito natural. Y ahorita te voy a comentar algunas cosas de el por qué nosotros vemos de repente que las cosas no se concretan en el ámbito natural. Y te quiero decir que Dios habla y sus palabras tienen como ciertas características. Una de ellas es que las palabras que él expresa pueden ser para momentos, lugares y fines específicos. Te voy a repetir nuevamente esto. Las palabras que Dios habla son para momentos, lugares y fines específicos. Es decir, sus palabras funcionan para el momento, lugar y fin para el que fueron expresadas. Y quiero explicarte un poquito esto porque es algo que yo creo que en muchas ocasiones hay confusión en nuestra mente o en nuestra vida. Y es que Dios muchas veces habla y te dice, quiero que hagas tal cosa, y Él te va a decir que tú hagas algo porque tú estás precisamente en el lugar que necesita ser ejecutado lo que Él expresó. Y tiene una finalidad, o sea, él nunca habla al azar ni habla simplemente por hablar, ¿no? Él tiene un propósito cada vez que expresa algo. Ahora, las palabras de Dios yo considero que son condicionales en un muy alto porcentaje. Es decir, Dios dice algo y da instrucciones específicas para que se cumpla lo que dijo. Entonces, yo te diría que si hay palabras que fueron expresadas a tu vida y no ves el cumplimiento, puede ser porque cuando Él te habló y Él expresó que había ciertas condiciones para que esa palabra se cumpliese, tal vez tú no has cumplido tu parte. Lo que Dios dijo ya es. Es decir, cuando Él dijo, hágase la luz, inmediatamente la luz fue creada. Eso quiere decir que cuando Dios habla, su palabra es creativa. Su palabra hace que las cosas existan inmediatamente que después de que Él las pronuncia. Pero te digo que hay ciertas condiciones que él pone y, por ejemplo, para que tú veas un ejemplo práctico de esto, tú puedes ver en Génesis 12, 1, 2 y como este hay muchos ejemplos, pero por el tiempo, pues evidentemente no nos da para ver muchos de ellos, ¿verdad? Pero simplemente con este puedes ver claramente lo que te estoy explicando. En Génesis 12, 1, 2 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Tú puedes ver que que él había expresado lo que ibas a hacer con Abraham. Él le dijo, voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y tú serás bendición. Pero aquí tú puedes ver que hay una condición. Él le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le había dicho hacia dónde lo iba a mover, simplemente le está diciendo, camina y muévete del lugar donde estás. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no toma esa iniciativa?
Evidentemente, Dios quería hacer una nación grande de él, sí, él ya lo había dicho. Lo iba a bendecir, lo iba a engrandecer y él iba a hacer bendición, sí. Pero si él no se mueve del lugar donde él estaba, la palabra no se cumple. Es donde yo te digo que hay muchas palabras y tú puedes analizar las palabras. Yo espero que todas las palabras que han hablado de parte de Dios a tu vida las tengas registradas de alguna manera, ya sea en un audio, en una libreta, porque es muy importante que estemos recordándole a Dios lo que Él dijo. Y no solamente recordándole, sino declarando. ¿Sabes qué? Tú dijiste que yo soy esto y yo lo creo. Así que yo declaro que soy tal cosa, ¿no? Yo soy lo que tú ya dijiste que soy. Pero también el otro aspecto que nos va a ayudar al ir a esas palabras es precisamente que vamos a poder identificar si hay condiciones que Él dijo que nosotros cumpliéramos para que Él cumpliera su palabra. Es decir, puede haber condiciones que estén limitando el que se desate todo el poder de Dios hacia tu vida. Entonces, ahí yo te digo, puede ser que haya cosas que si están atoradas en tu vida, puede ser porque Él dijo que tú hicieras algo y tal vez no lo hayas hecho, ¿no? Entonces, yo te animo a que revises si en las palabras que Él ha expresado acerca de tu vida hay condiciones que debas cumplir y que no las has llevado a cabo, ¿no? De tal manera que todo estorbo que esté presente ahí, pues sea quitado de en medio y entonces las palabras que Él dijo cobren vida en tu vida. Entonces, es muy interesante ver acerca del propósito de Dios, porque como yo te estaba explicando, hay propósitos generales, pero hay propósitos particulares, y los más interesantes de conocer son los particulares, porque de otra manera tu vida puede transcurrir en un momento en el cual pues tú veas hasta sequedad en tu vida o tú puedas ver cuestiones que están ahí atoradas en diferentes áreas de tu vida, en la salud, puedes tener cuestiones atoradas en la situación económica, en la situación con tu familia, porque finalmente hay cuestiones que del reino debemos aplicar a nuestra propia vida, vivirlas, pero debemos caminar quitando todo estorbo que puede estar presente por nosotros mismos. Como yo te digo, una vez que Dios habla, las cosas ya fueron creadas, ya fueron hechas. Tú ya eres lo que Él dijo que ya eres. Por ejemplo, yo recuerdo de una persona en la congregación que, si mal no estoy, le dieron una palabra y le dijeron, Dios dice que tú eres empresaria. Eso lo recuerdo muy claro. Yo andaba muy cerquita de por ahí de cuando esa palabra fue expresada. Yo digo, bueno, yo no veo el cumplimiento todavía de esa palabra, o tal vez porque no estoy tan cerca de la persona, ¿verdad? Tal vez sí lo es, ¿no? Pero bueno, si finalmente Dios dijo eso, es porque Él ya te ve como empresaria. Ahora, ¿qué debes hacer? Híjoles, bueno, tal vez yo no he dado los pasos de fe, tal vez Dios ya me puso inclusive en qué ámbito me debo mover y yo no lo he hecho. ¿Por qué? Por incredulidad, porque no creo 100% lo que Dios me dijo, o porque existen otros estorbos en mi vida que yo no he identificado y he quitado de en medio. Pero yo te digo que si Él te ve así, es porque eso es lo que eres para Él. Entonces, tú tienes que aprender a caminar en fe. Entonces, así como este ejemplo, hay muchos, y algo, por ejemplo, de lo que hemos estado viendo en la congregación es que una de las palabras que él dijo es, el tiempo de los discípulos y de los grandes milagros ha llegado. Y para que eso sea una realidad en la congregación, evidentemente tienen que estar en funcionamiento todos los dones del Espíritu que Él ha impartido. Y en una de las celebraciones no hace mucho, estuvimos ministrando para que los dones fuesen activados o fuesen impartidos. Y te quiero decir que a partir de esa celebración tengo testimonio de una persona ahí en la congregación que el don que ella conocía que Dios le había dado en ese momento se activó y ahora está en funcionamiento. ¿Qué tuvo que hacer la persona? Creer la palabra de nuestro Dios y empezar a dar esos pasos
creyendo lo que él había dicho, pero poniendo a funcionar el don. Es decir, tú tienes un don de sanidades, tendrías que estar orando por las personas cada vez que tengas la oportunidad de hacerlo. Tal vez no lo haces porque hay cierto, todavía te importa un poco la reputación que tú tienes, ¿no? Híjoles, es que si oro y no sana, bueno, pues eso no te corresponde a ti. Finalmente el poder fluye de parte de Dios, el Espíritu Santo desata ese poder y el Espíritu Santo está sobre ti. Entonces tú deberías estar caminando en lo que Dios ya dijo que te fue impartido. Pero muchas veces hasta en esas cuestiones que son tal vez tan simples desde una perspectiva, pueden volverse tan complejas desde otra. Es decir, híjoles, yo como no sé utilizar el don, pues mejor no lo uso, ¿no? Bueno, ¿por qué no te acercas, si quieres, con nosotros, de tal manera que podamos orientarte de cómo funcionan los dones, qué tienes que hacer para que estén en funcionamiento? Si tienes un don que tú percibes que no está en funcionamiento y quieres que sea activado, pues podemos orar por ti, podemos orientarte de alguna manera, porque ese también es un propósito. Él te dio algo para que tú lo utilices. Y ese es otro de los propósitos que tú vas a cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Él impartió dones y esos dones tienen que estar funcionando. De otra manera, son como esos talentos que vamos y enterramos y en algún momento te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con el talento que yo te di? No, pues tuve miedo y lo escondí y bueno, pues aquí te lo devuelvo, ¿no? No, finalmente cada uno de nosotros tenemos habilidades espirituales especiales con fines y propósitos específicos y que cada uno deberíamos estar viviendo. Eso es parte también del reino, el vivir en ese poder sobrenatural que Dios ha impartido. Entonces, como tú puedes ver, hay muchas aristas en el tema de los propósitos, pero por lo menos el día de hoy quiero dejarte esto, ¿no? Esta enseñanza. Hay propósitos generales, pero hay propósitos particulares. Y hay cosas tan específicas en tu vida que deberíamos de analizar, que deberíamos de estar pues presentándole delante de Dios y decir, ¿sabes qué? Yo sí te creo y quiero caminar en mi propósito. Y si no tienes un propósito aún, acércate con el Espíritu Santo y dile, ¿sabes qué? Quiero conocer mi propósito, quiero conocer la voluntad específica de Dios para mi vida y quiero caminar en ello.